Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a tocar las fibras más sensibles de muchos de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a los fans de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Si has leído el título, ya sabes de qué vamos a hablar, un mensaje de amor de Mert Ramazan Demir a Afra Sarıoğlu que promete dejarnos sin palabras. Y vaya que lo va a hacer. Prepárense para emociones, romance y quizás hasta un poco de envidia sana, porque vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada indicio de este momento tan especial. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de amor, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudas muchísimo a seguir trayéndoles contenido de este tipo. Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Así que sin más preámbulos, vamos a esto. Todo comenzó con una publicación en redes sociales, de esas que detienen el mundo por un instante. No fue un anuncio oficial, ni un comunicado de prensa, fue algo mucho más personal, mucho más íntimo. Mert Ramazan Demir, el carismático protagonista de exitosas series turcas, decidió compartir públicamente un mensaje dedicado a Afra Sarıoğlu, su coprotagonista y según los rumores que circulan como pólvora, también su pareja. Y cuando digo mensaje no me refiero a un simple te quiero o un emoji de corazón. No, señores. Esto fue una obra de arte, un poema moderno destilado en unas pocas líneas que resonaron con una intensidad increíble. En primer lugar, lo que más llamó la atención fue la autenticidad. A veces las declaraciones públicas pueden sentirse forzadas, planeadas, como si fueran un guión más. Pero esto se sentía crudo, genuino, nacido de un sentimiento puro. Mert no se guardó nada. Empezó describiendo la presencia de Afra en su vida de una manera que te hacía sentir que estabas ahí, presenciando esa luz que ella irradia. Dijo algo así como, desde que llegaste a mi vida, los colores se volvieron más vivos, las melodías más dulces y el sol brilló con una intensidad que nunca antes había conocido. Imagínense la escena. Ver las calles que antes parecían grises, ahora teñidas de vibrantes tonalidades, escuchar el murmullo de la ciudad como una sinfonía, sentir el calor del sol no solo en la piel, sino en el alma. Es una metáfora bellísima, ¿verdad? Nos muestra cómo la llegada de una persona especial puede transformar radicalmente nuestra percepción del mundo. Pero no se quedó ahí. Mert profundizó hablando de cómo Afra no solo ilumina su mundo exterior, sino también su interior. Mencionó su fuerza, su inteligencia, su inigualable talento. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque no se trata solo de la admiración de un colega, sino de la admiración de un hombre enamorado. Expresó cómo cada día a su lado es un aprendizaje, una lección de vida que él atesora. Habló de la conexión que tienen, de esa comprensión silenciosa que a menudo surge entre dos almas que se encuentran en un camino compartido. Dijo, en tus ojos encuentro un universo de posibilidades, en tu sonrisa la paz que mi alma anhela y en tu voz la melodía que me arrulla. Universo de posibilidades, paz que mi alma anhela, melodía que me arrulla. Estas no son palabras al azar, son descripciones cargadas de significado, de profunda emoción. Piensen en la cantidad de veces que hemos buscado esas sensaciones en otras personas, y encontrar todo eso en una sola persona es, sin duda, un regalo invaluable. Lo que hizo que este mensaje fuera verdaderamente inolvidable fue la vulnerabilidad que Mert mostró. En un mundo donde la imagen pública a menudo se construye con cuidado, él se permitió ser vulnerable, mostrar sus sentimientos sin filtros. Expresó su gratitud por tenerla a su lado, por compartir momentos, por construir recuerdos. Y añadió algo que realmente te eriza la piel, contigo cada instante se convierte en un tesoro que guardo en lo más profundo de mi corazón. Eres mi calma en la tormenta, mi faro en la oscuridad y la razón por la que cada mañana despierto con una sonrisa. ¡Wow! La metáfora del faro en la oscuridad es poderosa. Nos habla de guía, de esperanza, de esa persona que te ayuda a encontrar el camino cuando todo parece perdido. Y la razón por la que cada mañana despierto con una sonrisa, eso es el amor en su máxima expresión, ¿no creen? El saber que alguien te inspira esa felicidad matutina, ese deseo de empezar un nuevo día. Además, el mensaje no fue solo sobre lo que Afra le aporta a él, sino también sobre cómo la admira por ser ella misma. Destacó su resiliencia, su dedicación a su carrera, su humildad a pesar del éxito. Es importante notar que no se trata de un amor superficial,
sino de un amor que reconoce y valora la esencia de la otra persona. Él la ve como un ser completo con sus virtudes y fortalezas, y eso es lo que la hace especial para él. Dijo: tu fuerza silenciosa me inspira, tu determinación me impulsa y tu bondad ilumina cada rincón de mi ser. Fuerza silenciosa, determinación, bondad. Son cualidades que describen a una persona completa, a un ser humano admirable, y Mert Ramazan Demir ha sabido reconocerlo y expresarlo de una manera conmovedora. La reacción de Afra, aunque no fue inmediata, fue igualmente significativa. Compartió el mensaje de Mert en sus propias redes sociales, añadiendo un simple pero contundente te amo y un emoji de corazón. Esa breve adición confirmó lo que muchos sospechaban y anhelaban, la reciprocidad de este sentimiento. No fue solo un monólogo de amor, sino un diálogo, una conexión confirmada. Ese te amo de Afra, aunque corto, tiene un peso inmenso. Es la validación de todo lo que Mert expresó, la confirmación de que esa química que vemos en pantalla es real y que trasciende las cámaras. Y es que, seamos honestos, su química en pantalla es uno de los pilares de su éxito. Verlos juntos en series como Yalan ha sido un placer para millones de espectadores. La forma en que se miran, la manera en que interactúan, la intensidad de sus escenas, todo ello ha alimentado las esperanzas de sus fans de que su relación fuera más allá de la ficción. Y ahora, con este mensaje, parece que esas esperanzas se han materializado. Este mensaje de Mert no es solo una declaración de amor, sino también un reconocimiento público de su relación, algo que para muchos cierra el círculo de su historia. Lo que hace que este tipo de momentos sean tan especiales en el mundo del entretenimiento es que nos permiten ver la humanidad detrás de los personajes que amamos. Nos recuerdan que al final del día, son personas con sentimientos, con deseos, con la capacidad de amar y ser amados. Y cuando una figura pública como Mert Ramazan Demir se atreve a ser tan abierto y sincero con sus emociones, nos inspira y nos conmueve. Es un recordatorio de la importancia de expresar nuestro amor, de valorar a las personas que nos hacen bien y de no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad. Ahora, ¿qué significa esto para su futuro? Sin duda consolida aún más su relación y probablemente fortalecerá su conexión profesional. Si ya eran un dúo dinámico en pantalla, ahora con esta base sólida de amor y respeto mutuo, podemos esperar aún más momentos mágicos de ellos en futuros proyectos. Los fans sin duda estarán ansiosos por verlos juntos de nuevo, sabiendo que la conexión que proyectan es real y profunda. Para resumir, este mensaje de Mert Ramazan Demir a Afra Saraolu ha sido mucho más que unas simples palabras bonitas. Ha sido una explosión de autenticidad, vulnerabilidad y amor sincero. Ha confirmado lo que muchos esperaban, ha tocado nuestros corazones y nos ha recordado la belleza de las conexiones humanas. Mert ha logrado con sus palabras pintar un cuadro vívido de cómo Afra ha transformado su mundo, cómo la admira profundamente y cuánto la ama. Y la respuesta de Afra ha sido el broche de oro perfecto. Ha sido un verdadero placer desgranar este hermoso mensaje con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el romance de Mert y Afra tanto como yo. Si este vídeo te ha llegado al corazón, si has sentido la emoción en cada palabra, te invito a que dejes tu comentario abajo. ¿Qué te pareció el mensaje? ¿Cuál fue la frase que más te impactó? Me encantaría leer sus opiniones y seguir la conversación. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a seguir creciendo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.